propósito de esta actividad el día de hoy. Ingeniero Jairo, lo invito a que por favor haga una breve presentación de su perfil profesional y damos inicio con el tema. Bienvenido, ingeniero Jairo, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos. Agradezco a 100 por la invitación para compartir en este espacio de 45 minutos. Voy a presentar y dejaremos 15 minutos para preguntas. Y si hay más preguntas, pues al chat o si no al correo electrónico, con mucho gusto las podemos atender. Y me presento, yo soy ingeniero electricista Jairo Flechas Villamil, egresado de la Universidad Nacional de Colombia en el año 1980, con especialización en gerencia de mantenimiento en el año 2000 de la Universidad UIS Industrial de Santander y gerente de la empresa Genelec de Colombia, una empresa de consultoría desde hace 32 años. Venimos trabajando todos estos temas de calidad de potencia, de sistemas de puesta a tierra, de seguridad eléctrica y del RETI. Y en esta oportunidad pues he querido venir a compartir con ustedes una idea que tengo yo con respecto al cumplimiento de las reglas de obra de la electricidad. Y es básicamente que he conocido casos en donde han habido accidentes, han habido fatalidades y heridos también, aún habiendo aplicado correctamente las reglas de obra de la electricidad. Entonces la reflexión que traigo y vamos a presentar a continuación es un poco hombre, las reglas de tránsito del año 1940 son diferentes a las reglas de tránsito hoy porque hoy en día hay hasta patinetas eléctricas y hay una cantidad de elementos que cambian la composición de vías, autopistas y se debe actualizar. Así se debe actualizar la normatividad, las aplicaciones de la seguridad eléctrica y por eso traigo unas reflexiones para que las analicen y si alguien las comparte, pues las llevemos a cabo para implementarlas y sobre todo cambiando la normatividad, la reglamentación y nuestra seguridad, los procedimientos. Entonces, voy a tratar de ser muy claro y muy rápido en la presentación para que lo veamos. ¿Cuál es el concepto de la seguridad? El concepto de la seguridad es ausencia de peligro o riesgo, lo cual nos lleva a tener confianza en el proceso o en el equipo o en la instalación. Entonces, desde esa perspectiva, pues el concepto como general de seguridad es el estado de bienestar aceptable que percibe y disfruta el ser humano, pero en el caso de pues, nuestros sistemas eléctricos es que no haya un peligro o un riesgo presente en la instalación eléctrica. Y en general, las principales causas de la accidentalidad están dadas en la condición insegura y en el acto inseguro, pero la mayoría de accidentes están relacionados con el 96% de accidentes que se producen por actos inseguros y ahí es donde generalmente se debe trabajar. Esos actos inseguros, errar es humano, sin embargo, se presentan con más frecuencia que la condición insegura. Esa condición insegura, yo le trabajo más fuertemente a ella porque siempre va a estar la condición existente del error humano. Entonces, por eso para mí es mucho más importante que los ingenieros, técnicos, tecnólogos que ejercemos la electrotecnia, aseguremos esa condición segura de toda instalación eléctrica por medio del diseño, instalación, construcción, operación o mantenimiento de una instalación eléctrica. Si hacemos eso, no importa que un equipo estalle, un transformador, un tablero falle, si tiene su coordinación de protecciones bien ajustada, si tiene sus dispositivos bien diseñados, él va a resistir ese corto y la duración de la falla debe ser de milisegundos, de tal manera que no debe haber energías incidentes o afectaciones que lleguen a las personas. Aún así, si se hacen maniobras incorrectas. Entonces, por eso el concepto de la seguridad siempre lo enmarco en un triángulo en donde es un equilibrio que se debe dar cuando se potencian y se trabajan simultáneamente esos tres vértices que son los equipos, las personas y las instalaciones, siendo cada uno de ellos pues teniendo una interrelación entre equipos e instalaciones, entre personas e instalaciones y equipos y personas. De tal manera que para lograrlo esto, pues en los equipos debemos tener una selección de equipos que estén certificados RETI, que sean de buena calidad y adecuadamente instalados, y en las instalaciones que el diseño y la construcción de las instalaciones sea con base en el RETI, en las mejores prácticas de ingeniería, y en las personas, la formación del capital humano calificado, matriculado, competente, certificado y habilitado como lo establece el RETI. En este aspecto yo hago un énfasis muy grande y es que
por accidentes que he conocido de personas que tienen experiencia y conocimiento, aún así se han presentado accidentes. Y eso tiene que ver con algo más importante que llamo a la atención aquí, que es la actitud. O sea, hay personas que teniendo experiencia, teniendo conocimiento, se pueden accidentar y es por un descuido, por un saltarse un procedimiento, por un olvido de una acción, no identificar el peligro adecuadamente. Y esta actitud es la que asegura para mí que haya mucho más confiabilidad en la operación que se está realizando. Si César Rincón puede ser el mejor matador de toros que tenemos en Colombia, pero en el momento de introducirle el estoque en el toro, si él se descuida por un instante pensando en los problemas con la DIAN, un problema familiar, un problema de salud que tenga cualquier tipo de situación, se descuida y el toro lo levanta. En la misma manera, si una persona está haciendo una maniobra eléctrica o una medición eléctrica, está haciendo una intervención en un circuito energizado, un descuido basta para que se olvide, se pase la situación y se produzca el accidente. Por eso esa actitud debe estar apoyada en la rigurosidad del procedimiento, en ser muy disciplinados en la ejecución de los trabajos, en este caso de cumplir las reglas de oro, y estar concentrados plenamente en qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, a qué hora lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer. Cada actividad tener una planeación, unos análisis de trabajo seguro, habiendo hecho previamente la evaluación de riesgos. Por eso la prevención del riesgo depende de cada uno de nosotros, es la filosofía que debemos transmitir, no depende de la ARL, no depende de la empresa, no depende de mi jefe, no depende del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Minas o de los directivos de la organización, sino directamente de mí. Yo soy el que va a hacer la maniobra, yo soy el que debo exigir tener los elementos de protección personal, debo validar que la instalación eléctrica sí es segura, si no lo es, no debo meter manos, si tengo dudas, abstenerme, etcétera. De tal manera aún en Colombia todavía hay accidentes eléctricos por año, pues afortunadamente han disminuido de acuerdo con esta estadística del Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios. Ahí está la fuente reciente en donde ya para los años 2020 han disminuido en forma importante porque se trae un promedio de 20 accidentes mensuales, o sea, estamos hablando de 270, 280, hasta 400 accidentados y fatales. Muchos de esos, el tipo de accidentes se ve aquí que son quemaduras, muerte el verde y por contacto y por otro tipo de accidentes, se está bajando ahora a 75, o sea, 6 mensuales. Lo pongo en verde por eso, porque es interesante. Ahora, esta estadística es solamente de las empresas del sector eléctrico, no está considerando los accidentes que se reportan en el día a día en el país por otro tipo de accidentes que van a medicina legal y muchos de los cuales no son reportados porque una electrocución a veces con corrientes pequeñas, la gente ve que se murió la persona y asumen que fue un síncope cardíaco, un infarto, algo que lo afectó y no ven que pudo ser una electrocución. Entonces, el marco legal para tener en cuenta estas reglas de oro en Colombia está dentro del RETIE, en su versión vigente desde 2013, para todos los requisitos de instalaciones, productos y competencias del personal, la norma NFPA 70E, que es la de seguridad eléctrica en los lugares de trabajo en su última versión 2021, y la resolución 5018 del 2019, que establece los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo para los trabajos eléctricos. Todas estas son resoluciones, la norma no es obligatoria, salvo que un reglamento, una resolución la vuelva así obligatoria y el resto lo hace, la resolución 5018 también y la ley 1562, que es la mandatoria más, con más jerarquía que esta está enmarcando en este tema. Entrando en materia entonces en el RETI, en el capítulo 2, en el artículo 18, en trabajo de redes descentralizadas, se habla de que un accidente eléctrico es casi siempre previsible y por lo tanto evitable, de tal manera que los métodos básicos de trabajo en redes descentralizadas o en tensión energizadas deben tenerse muy en cuenta para garantizar la seguridad del operario, pues en ningún caso el mismo operario debe alternar trabajos en tensión con trabajos en redes descentralizadas. Debemos evitar eso.
Si una persona va a ejecutar una actividad de mantenimiento de un motor eléctrico, pues que en ese momento no se descuide diciendo ya que está aquí en este cuarto, revíseme el aire acondicionado. El aire acondicionado tiene otros riesgos, otro procedimiento, otras herramientas, otros equipos y no debe desviarse de su actividad principal programada. En el RETI entonces se habla en el apartado 18.1 que los trabajos que van a desarrollarse en redes o equipos desenergizados, entonces les vamos a cortar la energía, deben seguir las reglas de oro, que son el corte efectivo de todas las fuentes de tensión, el bloqueo o enclavamiento de los aparatos de corte, el detectar ausencia de tensión, el poner a tierra en cortocircuito esa fuente y señalizar la zona de trabajo. Y aquí aparece una primera disyuntiva. Esto es lo que dice el RETI. Vamos a ver lo que dice la resolución 5018, que los maneja en otro orden. Este orden realmente va a depender del tipo de subestación, si es en media, alta o baja tensión, del tipo de maniobra que vaya a hacer, si es un banco de condensadores, un motor, un centro de control de motores, una subestación de media tensión, y el orden se puede modificar y se debe modificar de acuerdo a la configuración particular de la instalación. Esa es una primera reflexión que les haría. Es decir, que si yo tengo un circuito eléctrico como este, una subestación de 34.5, donde esté el transformador, un transformador de 1000 kVA, 34.5 a 440, este es el barraje principal, el barraje de tierra, de neutro, y esto tiene alimentados unos motores, unas cargas de iluminación, una UPS, qué sé yo, y un transformador de auxiliares de 200 kVA a 220. Entonces, aquí me quedó mal, 480, perdón, quedó 40 voltios, 480. Y el valor, entonces yo debo tener claro dónde voy a hacer la maniobra, si es en la subestación principal, si voy a hacer una maniobra solo para hacerle mantenimiento al motor, si lo voy a hacer para hacer en el banco de condensadores o la voy a hacer en el motor de baja tensión o toda la subestación de 200 kVA. Entonces, en ese sentido, también cambian los eh, enfoques que se debe dar a las reglas de oro de acuerdo al área específica en donde vaya a trabajar. Y la resolución 5018 establece en el artículo 5 en métodos de trabajo sin tensión o desenergizado, primero, que todo trabajo de equipo en instalación eléctrica o en su proximidad que conlleve riesgo eléctrico debe hacerse sin tensión. Eso también lo establece el RETI y en general la NFPA 70E también, salvo en los casos que se indican en el reglamento. Y para desenergizar se deben incorporar los procedimientos técnicos, medidas de seguridad, de prevención de riesgo eléctrico que acabamos de mencionar. Esas medidas de prevención de trabajo sin tensión deben efectuarse solo después de aplicar las reglas de oro, además de estas consideraciones particulares que vuelven a ser las mismas: desconectar, bloquear o condenar, hacer los enclavamientos, verificar la ausencia de tensión, la puesta a tierra y cortocircuito y la señalización de la zona de trabajo. Y insiste en aplicar las 5 reglas de oro. Y dice que solamente podrán ejecutarse trabajos en equipos de instalaciones energizadas cuando todos los trabajos sean ejecutados en instalaciones con tensiones de seguridad por debajo de 25 voltios, siempre que no exista la posibilidad de confusión en la identificación de la misma, y que las intensidades de un posible cortocircuito no supongan riesgos de quemadura, o sea, la energía incidente sea muy baja. Eso es instalaciones de baja tensión, básicamente por debajo de 25 voltios, que se consideran seguras. Sin embargo, recordemos que instalaciones inferiores a 25 voltios han podido generar electrocuciones en niños o personas que han tocado, han estado en contacto con electricidad, como por ejemplo los cargadores de un celular que la mamá deja enchufado en la pared. Y eso se da es sencillamente porque lo introduce en la boca o porque si la persona tiene una herida, entra en contacto directamente con su sistema nervioso y circulatorio y la resistencia del cuerpo es mucho menor y puede circular más corriente que lo electrocuta. Y en la parte del artículo 5, en el aspecto B, también se pueden hacer trabajos en equipo de instalaciones energizadas cuando la naturaleza de las maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones así lo exijan. Yo no puedo hacer una medición de calidad de potencia o de termografía o de medición de tensión si no está energizado el circuito. O también si se realizan trabajos en proximidad de equipos o instalaciones cuyas condiciones de explotación o de continuidad del suministro así lo requieran. Si tengo que hacer una maniobra en media tensión en una red que alimenta a muchos usuarios y no puedo cortarle servicio a un hospital, a un aeropuerto,
a una instalación que tiene alta confiabilidad, pues tengo que recurrir a hacer el trabajo de manera energizada, pero tengo que sustentarlo de alguna manera muy precisa, con procedimientos para hacer ese trabajo lo más seguro posible. Entonces, entrando ya en las reglas de oro, la primera es el corte efectivo de todas las fuentes de tensión, haciéndolo visible, de manera que esto es lo que establece el RETI en la primera regla de oro, mediante interruptores, seccionadores o de forma que se asegure la imposibilidad de su cierre intempestivo. Y en aquellos aparatos en que el corte no pueda ser visible, debe existir un dispositivo que garantice que el corte sea visible, una cuchilla o un elemento intermedio para garantizar esa acción. Y hacer el corte efectivo de todas las fuentes de tensión mediante interruptores y demás equipos de seccionamiento, respondiendo a las condiciones operativas, la magnitud de los trabajos y siempre que sea posible efectuarse esa apertura visible mediante los puentes de conexión en la línea de transmisión, estructuras, etcétera, que permitan aislar tramos energizados para funcionar adecuadamente. Y en ese corte también, de acuerdo a la magnitud de los trabajos y las condiciones operativas del sistema y siempre que sea posible, habla la resolución 5018, deben efectuarse el corte visible mediante la apertura de los puentes de conexión de la línea de transmisión en las estructuras de retención adyacentes al sitio de trabajo para permitir aislarlos de los tramos energizados de las líneas que pueden funcionar como condensadores. O sea, una línea desenergizada queda cargada por su larga distancia con un efecto capacitivo que aparece con una condición especial, que hay que hacer esa puesta a tierra adecuadamente y de manera segura, porque va a saltarle chispa al conectar la tierra por esas largas distancias. Y se dice, según esta resolución, que se ha conseguido un corte visible en la fuente cuando hemos aislado una zona concreta de una instalación eléctrica mediante la apertura de esos elementos. Y eso se puede conseguir pues abriendo interruptores, seccionadores, fusibles y puentes. Y esas fuentes de tensión posibles pueden ser tensiones de retorno debido a dobles suministros, tensiones producidas por caída de conductores en cruces, tensiones de retorno por grupos generadores, por descargas atmosféricas, por fenómenos de inducción o tensiones por cierres accidentales de corte. Entonces pueden aparecer múltiples fuentes externas que se descuidan, y yo he tenido que atender casos de accidentes donde, estando totalmente desenergizada una subestación, han habido electrocuciones porque alguien en un apartamento conectó un inversor y alimentó su apartamento, pero se le olvidó bajar el interruptor del apartamento e alimentó todo el barraje de la parte del sótano donde estaban haciendo trabajos eléctricos, y se puede electrocutar la persona. También se dice que se ha conseguido el corte visible cuando se aísla una zona concreta de esa instalación mediante la apertura de ciertos elementos, y hay que abrir esos puentes. Se dice también que si no es posible verificar ese corte visible, el jefe de los trabajos debe validar y confirmar mediante comunicación directa con el responsable de ejecutar las maniobras. Anteriormente se utilizaba el código Q, ya ese no se está utilizando por las organizaciones, pero sí se exige en el RETI que las organizaciones, empresas, personas, ingenieros, técnicos, tengamos un protocolo de comunicaciones muy claro donde sepamos, se abrió, se desenergizó, se cortó, y la palabra energizado o desenergizado a veces se confunden y se pueden presentar accidentes por esa razón. Como una primera recomendación para esa primera regla es no abrir circuitos bajo carga. He reportado muchos accidentes en este caso, en donde las personas asumen que el dispositivo viene para abrir bajo carga, y en todo caso se producen chispas, arcos, y si hay desbalances o hay rupturas de dieléctricos, se pueden presentar explosiones que generan fallas. O sea, siempre al hacer las maniobras debemos tener un procedimiento claro de deslastre de cargas gradualmente para ir desconectando las cargas finales, para ir luego hasta llegar a la subestación principal a desenergizar. No abrir tampoco circuitos trifásicos de manera monopolar. Hay circuitos con transición aérea subterránea, condensadores en media y baja tensión, monopolarmente no se deben abrir porque se va a salir arco, y alimentadores de motores. Usted le quita una fusible o una sola fase a un motor, y las otras dos fases tratan de compensar eso, y por eso termina quemándose el motor y generando sobretensiones
En los condensadores generan unas sobretensiones y arco eléctrico fuerte. Y en la parte de las transiciones aéreas subterráneas se presentan ferroresonancias. Ya hemos atendido cerca de unos 10 casos de estos aquí solo en Bogotá, por maniobras donde hay transiciones de cable subterráneo, aéreo a subterráneo, y se produce una ferrorresonancia entre la parte de los circuitos magnéticos como transformadores de medida o de potencia y la capacitancia del conductor, del cable. Entonces, esas maniobras monopolares están prohibidas hoy en día, por eso se exige que sean tripolares por medio de reconectadores, seccionadores o interruptores. La regla número 2 es la verificación de ausencia de tensión. Verificación completa de que no hay presencia de tensión en el circuito que acabamos de abrir, y en cada una de las fases, no solo en una sola fase, siempre tenemos que verificar las tres con detector de tensión apropiado, además para el nivel de tensión, porque si no utilizo el detector para el nivel de tensión apropiado, me puedo generar un accidente. Ese se debe probar antes y después de cada utilización. Hay detectores que traen su elemento de pila y de probador para verificarlo en sitio, y si no, podemos ir a una fuente energizada y verificar que está trabajando adecuadamente. Es otra prescripción importantísima que ya viene desde la parte de la resolución 5018, que es hacer uso de todos los elementos de protección personal y el detector de tensión en conjunto, y verificar en todos los elementos activos de la instalación, las tres fases. Esta verificación debe realizarse en el sitio más cercano a la zona de trabajo, y ese equipo de protección personal y el equipo de tensión a utilizar deben ser acordes al nivel del circuito. Esto lo decía el RETI anteriormente, acá, y ahora lo dice la resolución 5018. Y de que se debe probar antes y después de su uso para verificar su buen comportamiento. Y adicionalmente se habla de que el dispositivo autónomo que verifique el correcto funcionamiento del equipo medida en su defecto, el personal debe portar un dispositivo comprobador de esa correcta operación del equipo. Por ningún motivo debemos asumir que una línea está desenergizada. Siempre debemos asumir es que está energizada. Hasta que no tengamos certeza, no procedemos a hacer la puesta a tierra. Y el reconocimiento de la ausencia de tensión debe realizarse tanto en lugares de trabajo como en la propia fuente de alimentación. En cuanto al método de comprobación, existen varios aparatos para eso. El más común es la pértiga con su sensor en la punta, pero también hay unos de dispositivo manual. Nunca ir a hacerlo con la mano, por ejemplo, siempre con guante aislante y del nivel de tensión al que vaya yo a verificar. Hay variantes de pértigas visuales acústicas, existen muchos tipos de dispositivos de estos, otros que son multifunciones, que además de ser el de detección, también sirven para maniobras y hasta corte de ramas. Ese funcionamiento es sencillo, el de la pértiga, y se coloca un elemento con señal luminosa o acústica. Siempre es importante utilizar que tenga las dos señales, visual y acústica. Y antes de realizar la comprobación de esa tensión, probar el buen funcionamiento del elemento comprobador, como ya se ha indicado en varias partes anteriores de esta misma resolución, y utilizando los equipos de protección o EPPs adecuados para el sistema donde estoy midiendo. Una recomendación es verificar siempre las tensiones de entradas y salidas de cada circuito y equipo. En las verificaciones de ausencia de tensión he encontrado situaciones donde se hace la maniobra, el corte visible, y se verifica tensión en la parte superior del circuito y se encuentra que no hay tensión, y resulta que habían conectado las fases inversamente, y las fases entraban por la parte inferior del seccionador. Entonces él asumió que ya pitó, verificó que no había tensión en la parte superior y mete mano en la parte inferior y se accidenta porque estaba invertido la conexión, y en baja tensión también lo he encontrado. Los interruptores siempre deben llegarle las fases por la parte superior y salir por la inferior. Cuando uno abre el interruptor, sabe que la parte de salida queda desenergizada, pero he encontrado interruptores que lo alimentan por la parte inferior y salen por la parte superior. Entonces, ese tipo de situaciones generan esa situación de riesgo grandemente. También no utilizar destornilladores probadores de tensión para verificación de tensión. Esto ha generado accidentalidad también grande, porque uno forma parte de ese circuito de alimentación, y he encontrado casos donde
Estos vienen diseñados para circuitos de 120 voltios, pero si van a medir 480 y está con la mano húmeda, puede uno entrar a ser un elemento más conductor y puede llegar a fallar. O hay personas que se han accidentado midiendo con destornilladores en 4160 porque no diferencian qué es media tensión y se han accidentado. Siempre con probadores de tensión mejor capacitivos que son de distancia a distancia miden la presencia de tensión. En la regla número 3 es de poner a tierra en cortocircuito todas las fuentes de tensión. Esa es delicada también de realizar. Y fíjense que aquí ya apareció una diferencia. En la anterior ya habíamos visto que la regla número 2 era la de bloqueo y etiquetado. Aquí, según esta resolución, la segunda es verificar ausencia de tensión. En la tercera es la parte de tierra y en la cuarta sí está la de bloqueo y etiquetado. Entonces, en la parte de puesta a tierra en cortocircuito de todas las funciones, se habla de que mediante los puentes de equipotenciales de calibre de la sección adecuada, previamente han sido conectados a tierra. Primero conectarlo a tierra, el elemento de puesta a tierra, y luego sí las fases. Y nunca, nunca con la mano. Así tenga guante delante para el nivel de tensión adecuado, siempre con pértiga. ¿Por qué? Porque siempre está el riesgo inherente de que haya quedado desenergizado algún punto y va a salir arco eléctrico y al ponerlo con guante quedó muy cerca del punto de falla. Entonces, al hacerlo con pértiga, si se llega a presentar la falla, y ojalá que no sea así, se puede proteger un poco más la persona. Hay estos aspectos en el RETI que son importantes de tener en cuenta, son, aunque en letra pequeña los tengo ahí, pero que son supremamente importantes, que hasta que no estén efectivamente puestos a tierra todos los conductores, se considera como si estuvieran energizados. Los equipos de puesta a tierra se deben manejar con pértigas aisladas, eso lo dice el RETI y yo lo valido diciéndoles que no usen con la mano, conservando las distancias de seguridad. Respecto a los conductores, he detectado situaciones donde ha sucedido que personas van a medir tensión por el lado de 34.5 y salida del transformador de 13.2 y meten la pértiga a probar 34.5 por el lado de 13.2 y está lloviznando, el ambiente está húmedo y la pértiga se acerca entre los dos terminales y pudiendo saltar el arco, y en otros casos se ha producido y eso genera accidentes. Los conectores de tierras deben ser asegurados firmemente porque si llega a haber una falla en el momento, si no está firmemente colocado se va a desprender y va a circular, a quedar energizada la subestación o los elementos de las fases. Y ahí están otros aspectos también adicionales que paso pues por tiempo. Poner en cortocircuito todas las fuentes de tensión, esto es lo que trae el RETI y esto es lo que trae la resolución 5018. Muy parecidos, solo que son complementarios. Ahí yo haría una recomendación y es que se homologuen, se ajusten en el futuro para que todos tengamos un solo procedimiento y muy claro. Evitar bucles o bobinas en los conductores de tierra, eso no lo menciona el RETI y me parece pertinente porque lo he encontrado yo en casos de que gente ha utilizado una chipa de cable que tenía en el almacén para hacer la puesta a tierra, y eso si llega a fallar por alguna circunstancia, esa es una gran inductor y eso termina explotando, generando unos campos supremamente elevados. Los conectores firmemente, ya se ha dicho, siempre que exista conductor de neutro se debe tratar como si fuera de fase, eso es complementario a lo que dice el RETI y positivo, y esas puestas a tierra en redes eléctricas deben ser instaladas a cada una de las estructuras adyacentes y lo más cerca posible del sitio donde van a realizarse los trabajos, como esta forma en puentes cortos así o en puentes largos, y siempre utilizando este tipo de collarín para que la persona quede al mismo potencial de esta tierra y no haya diferencias en caso de que llegue a fallar por alguna circunstancia. Si esta es la zona de trabajo, yo debo hacer puesta a tierra a los lados y a donde dice los seccionamientos también. Varias puestas a tierra, no una sola. Entonces, ese tipo de conceptos y este tipo de mostrario de tipos de tierras temporales que mostramos acá para ser más didácticos. Esos juegos de puesta a tierra deben cumplir con la máxima corriente de falla. Esto tampoco lo tienen en cuenta muchos técnicos, tecnólogos e ingenieros. Siempre que voy a conectar
un conductor de estos, pues debo calcular la corriente falla tierra del circuito donde estoy conectándome, porque si no, se comporta como un fusible ante una falla y se va a desaparecer y queda energizada la línea. Y si tengo circuitos paralelos también debe instalarse en forma adicional una protección para cada alimentador. Y al retirar los puentes de puesta a tierra debe iniciarse por los instalados en el sitio de trabajo y posteriormente en las estructuras adyacentes. Entonces también hay un orden, un proceso claro que debe tenerse para retirar qué y cómo las grapas que van a las fases y luego de las estructuras. Y una vez retirados esos puentes, verificar que la cantidad de los instalados y cerciorarse que ningún otro continúe instalada. He presenciado casos donde el grupo de ingenieros y técnicos termina el trabajo y energizan y se les olvidó una puesta a tierra y viene la explosión porque es un cortocircuito franco lo que se presenta. Además de seguir esos procedimientos, el ejecutor debe asegurar el máximo contacto entre el conector de tierra y la estructura, cable de guarda o bajante a tierra, ya lo habíamos mencionado, y la distancia prudente a la estructura cuando se está haciendo esa tierra, porque me estoy acercando a otra de las fases en caso tal. Y ese proceso también hay que cortocircuitar los 3 conductores y unir al punto equipotencial que se realiza entre las 3 fases. A ambos lados de la zona de trabajo, es repetitivo ahí, y como norma general en una línea de alta tensión existen múltiples unidades de unión a tierra, y las recomendaciones para esta regla de oro es poner a tierra todas las partes del sistema eléctrico intervenido, alta, media y baja tensión. O sea que cuando yo tengo un sistema eléctrico, yo tengo que utilizar varias puestas a tierra para media, para alta, para baja tensión. O sea, cada equipo que estoy trabajando debo hacerle el seguimiento de las reglas de oro y los puestas a tierra y los procedimientos idénticos como si lo fuera a hacer en la subestación principal. Hay veces que muchas personas solo con hacer la puesta a tierra en la subestación principal dicen ya estoy seguro, y no es válido. Se pueden presentar realimentaciones u otro tipo de falla. Entonces es mejor que cada persona asegure su propia integridad poniendo a tierra su propia área donde él está trabajando. Otra especificación, la de las capacidades de cortocircuito. Aquí yo puedo tener un transformador de esta capacidad con 20 kiloamperios. El barraje puede ser de 25 kiloamperios por los aportes de las capacidades de falla de los motores. Pero si lo voy a hacer la puesta a tierra aquí abajo de la subestación de 200 kVA, ya puedo tener solo 8 kiloamperios. El calibre puede ser menor, pero nunca utilizar esa puesta a tierra de calibre menor para irla a colocar en la subestación arriba. Eso se puede presentar para confusiones y termina afectando a las personas en caso de una posible falla. Y utilizar además los EPPs adecuados para cada energía incidente. Si yo voy a hacer la puesta a tierra aquí, posiblemente si hago el cálculo y me da que aquí necesito un traje categoría 3 o 4, y aquí categoría 1 o 2, pues entonces no ir a hacer la maniobra con ese mismo traje aquí arriba. Todas estas prescripciones tenemos que tenerlas claras. La regla 4, el enclavamiento o bloqueo de la parte de los aparatos de corte. En esa señalización estar indicando no energizar, prohibido maniobrar, retirar los fusibles de los cortacircuitos, etcétera. Y se llama condenación o bloqueo de un aparato al conjunto de operaciones destinadas a impedir la maniobra de dicho aparato, manteniéndolo en una posición determinada. Esa operación que impide la reconexión del dispositivo en el que se ha efectuado el corte efectivo permite mantenerlo en la posición determinada e imposibilita su cierre intempestivo. Por eso, para la materialización se utiliza el candado de condenación y se complementa con las tarjetas de aviso. En estos casos en que no sea posible el bloqueo mecánico, se deben adoptar medidas equivalentes, como por ejemplo retirar de su alojamiento los elementos extraíbles. Esos bloqueos y candados, hay especificaciones y hay cantidad de equipos que hoy en día se pueden utilizar para elementos como un solo interruptor, un seccionador o un dispositivo pequeño que anteriormente no traían esos tipos de bloqueos. Ya hoy se consiguen en el mercado muchos dispositivos para poder hacer ese bloqueo de manera adecuada. Y eso lo que busca es impedir que se accione de manera accidental cualquier interruptor o cualquier equipo donde está trabajando una persona,
para evitar que se energice de nuevo el circuito cuando está trabajando la persona. Ese mecanismo debe permitir la instalación no solo del candado y de mantener esa llave, quien la debe tener el responsable de operación del equipo, y solo lo puede retirar cuando expresa el jefe de trabajo en campo. Son este tipo de bloqueos. Este es una caja de bloqueo múltiple, por ejemplo, donde trae 4 personas que participan, el técnico electricista, el mecánico y el electrónico. Cada uno pone su candado. Cuando cada uno termine su actividad, vienen y retiran con permiso del HC, el director del área. También en los casos de bloqueo y operaciones para imposibilitar la maniobra de un circuito eléctrico, se pueden conseguir con varias formas, con bloqueo mecánico, eléctrico, neumático y físico. Realmente esto lo menciona la resolución 5018, pero también está en otra norma que habla de todas las energías que deben ser descargadas antes de hacer cualquier operación de bloqueo etiquetado, como el bloqueo mecánico, eléctrico, neumático y físico que mencionamos. Aquí hay algunas muestras de los sistemas de puesta a tierra que se utilizan y diversidad de formas de conectarlos también. En los casos que no sea posible el bloqueo mecánico, ya lo habíamos mencionado en otra parte de la resolución, se deben retirar los elementos extraíbles. Una recomendación para esta regla de oro es que cada organización o empresa tenga su procedimiento de bloqueo y etiquetado aplicado a cada proceso. O sea que si yo voy a hacer un bloqueo etiquetado de motor, es diferente a hacer banco de condensadores, es diferente a hacer subestación de baja tensión o subestación de media tensión. Y el otro es que el procedimiento de bloqueo etiquetado aplicado a cada proceso debe ser realizado por las personas representantes de cada área y validadas por el área HCQ. ¿Qué quiere decir? Que si va a involucrarse personal de electrónico, mecánico y eléctrico, pues todos tienen que estar de acuerdo y hacer ya un bloqueo múltiple, como el de la caja que mostramos, y tener que estar coordinados también por el personal de seguridad industrial y salud de la empresa. Y la final, la quinta, la de señalizar y de marcar las áreas de trabajo, pues viene a que se deben indicar medio carteles y frases y símbolos el mensaje que tenga que estar peligro personal trabajando, no acercarse para proteger a las personas externas. Y en los trabajos nocturnos se deben utilizar conos o vallas fluorescentes y demás señales luminosas. Y cuando se trabaje sobre vías que no permitan el bloqueo de tránsito, se debe parquear el vehículo atrás y señalizar a ambos lados de la vía. También se habla en la resolución 5018 igual, de la señalización mediante carteles con frases o símbolos, y que no, la señalización de no operar el equipo que contiene la información básica no debe ser removida o retirada hasta que el jefe de los trabajos así lo autorice. Entonces, yo solo la puedo retirar hasta que termine completamente los trabajos y ya estoy recogiendo prácticamente para irlos. Y esa delimitación de las áreas también pues debe ir encaminada a evitar la presencia del personal ajeno de los trabajos en un perímetro delimitado. Hay casos en donde he visto que se colocan estas vallas muy cerca del área de trabajo y no se considera el área de arc flash, de energía incidente, y puede llegar a suceder que haciendo la maniobra se presente una falla y una persona que estuviera circulando, así yo haya colocado las vallas, puede quedar afectada si pasan caminando en sudadera, por ejemplo, y una chispa esta lo puede alcanzar y esa sudadera se puede encender y afectarla. Entonces eso también hay que tenerlo en consideración. Esas señales aquí están, no debe ser removida o retirada, y no olvidar obviamente las distancias de seguridad también a la hora de hacer estas maniobras también. Aquí hay unas recomendaciones que se tienen en cuenta en la resolución 5018, que los trabajos en tensión solo se puede realizar con personal calificado. En general es calificado, matriculado, competente, habilitado y certificado. Y debe existir un plan de emergencia y de personas responsables para la atención de primeros auxilios. También debo tener un plan de contingencias pensado y establecido antes de hacer los trabajos, que eso se establece en el ATS, análisis de trabajo seguro, y se debe realizar una reunión previa a los trabajos para hacer la planeación y realizar una inspección visual y verificación del estado de la instalación, los materiales, herramientas,
así como verificar que no existan descargas parciales en el aislamiento del equipo a intervenir, una falla incipiente que pueda haber yo ahí, tengo que analizarla. Y la coordinación del personal de protecciones, control y operación para verificar la seguridad operativa del sistema durante las maniobras y establecer los planes de emergencia operativos y de, en caso de falla, pues tener ese plan de contingencia. Una recomendación, la demarcación, señalización, utilización de barreras debe ser realizada de manera coherente y con materiales resistentes. Miren estos casos, estas personas pusieron barreras para que las personas no se acerquen, pero ellos no utilizan elementos de protección personal. O sea, no hay coherencia, es absurdo. Y debo tener material resistente. Hay veces que vemos esas cintas de peligro, pero colgando, mal instaladas, y que cualquier persona puede pasar ahí porque están extendidas en el piso. Eso tiene que ser también muy bien demarcado. Y que la demarcación en áreas oscuras debe ser realizada con técnicas reflectivas o luminiscentes como estas que se ven acá. Entonces, finalmente, pues el aporte que haría es de hacer esas reflexiones que he traído a colación en cada una de las reglas de oro y también involucrar una mayor cantidad de reglas de oro en el futuro en las organizaciones. Aquí las color negro son las 5 reglas de oro. Yo voy en 12, que la primera es, antes de iniciar, es verifique las competencias del personal y asegure que sea calificado, matriculado, competente, certificado y habilitado. Luego, revisar la prueba preoperativa de las herramientas y que puedan ser utilizados para asegurar que son adecuados al trabajo. En ese sentido, cada equipo, cada herramienta que voy a utilizar lo debo haber analizado y verificado para no tener sorpresas en plena operación. Y realizar una reunión con el personal asignado para revisar el procedimiento paso a paso del trabajo. Debemos hacer procedimientos paso a paso. Cuando voy a hacer mantenimiento de una luminaria, pues entonces paso 1, tal, paso 2, paso 3, desbaratar así, desbaratar así, y luego a devolver para volver a armar. Y hacer esa evaluación de riesgo en sitio es supremamente importante. Elaborar el análisis de trabajo seguro, elaborar el acta de reunión donde todos firmamos, nos hacemos responsables de nuestra seguridad y verificar que ninguna de las personas que ejecutaron los trabajos tenga objetos metálicos en su cuerpo. Eso no lo hacemos generalmente, lo revisamos muchas veces y esto sucede con frecuencia de que un reloj, una cadena, un esfero se cae a veces sobre una instalación eléctrica, generan fallas, o que la persona se puede ver afectada en un entorno eléctrico si tiene un marcapasos, una órtesis, etc. Luego viene el corte visible, que es la regla de oro, verificar ausencia de tensión, ya la habíamos mencionado, y considerar todo conductor como energizado, verificar que no exista esa realimentación. Es muy importante porque a veces he encontrado UPS, generadores, inversores, paneles solares que alimentan la red, aun cuando yo haya cortado todas las demás fuentes de energía. Y en este que también he encontrado accidentalidad, verificando ausencia de corriente en los conductores de neutro y tierra. Por más que se haga correctamente las reglas de oro, si yo no he verificado que no existen en baja tensión en corrientes por neutro y tierra, pueden presentarse accidentes en una subestación que está trabajando como reemplazo o suplencia de otra por medio de una transferencia. Eso lo mostré en una conferencia que dictamos hace como un mes de corrientes circulantes de modo común en ASIEM, que la pueden descargar de la página web de ASIEM, y ahí está explicado cómo se produce una falla en el momento de que esté alimentado de un transformador y alguien esté haciendo mantenimiento en el generador o en otro transformador que está de suplencia, y habiendo seguido las reglas de oro ya, sí hay corrientes circulantes que están por el sistema eléctrico que pueden generar diferencias de tensión entre neutro y fase o tierra y fase y generan electrocución en las personas. La puesta a tierra ya se mencionó, condición o bloqueo, la parte de señalización y la clave de tener una actitud positiva durante la realización de los trabajos. La actitud positiva es estar concentrado. Apenas entro yo a la subestación, cruzo la puerta y me pongo a trabajar concentrado. Dejo todos los problemas afuera. Tengo que hacer ese lavado de cerebro porque eso puede generar riesgos en las personas. Y estar muy concentrado durante todas esas actividades que generen
alto riesgo. ¿Cuáles son las de más alto riesgo? El momento de la desenergización, el momento de la energización y a manera de colación, por ejemplo, de anécdota, les cuento que, por ejemplo, no seguí las reglas de oro como estaban en una subestación que estábamos haciendo una maniobra en 34.5. No la seguí al punto como lo dice el RETI, sino la seguí de acuerdo como le dice la resolución 5018 y pude salvar una situación. Debido a que estábamos haciendo una maniobra, se apagó toda la fábrica, todos los circuitos, y vimos que había unos condensadores de media tensión. Entonces se fue a hacer la maniobra en media tensión de los condensadores. Éramos cerca de 7 ingenieros electricistas y unos 10 técnicos electricistas. Y cerca de 6 de ellos estaban dentro de la subestación de 34.5. Al hacer la maniobra de uno de los condensadores monopolarmente, que es la que dije que no se debe hacer, salió un arco tan fuerte que saltó a la cercha de la instalación de la fábrica y se quedó sostenido el arco. Y empezaron a salir chispas y ruidos y explosiones, y todos salieron corriendo, varios se cayeron por el cascajo, por la piedra de la subestación. Yo estaba afuera mirando, estaba dirigiendo este proyecto. Yo siempre me hago afuera mirando los toros de la barrera, pero estaba con toda mi dotación y EPPs. Cuando todos salieron, yo corrí hacia la subestación, al contrario, y al llegar allá, abrí el seccionador de entrada principal de 34.5 y se logró controlar la situación. Si yo hubiera seguido las reglas de oro, hubiéramos hecho corte visible, lo cortamos. Si le hubiera puesto el candado, no había podido. Mientras voy con la llave, abro el candado, hago todo eso, ya se había producido la falla del transformador o una explosión mucho más grande. Entonces es primero el corte en este caso, verificación de ausencia de tensión, hasta que no apagáramos todo, ya hacíamos ya la verificación de ausencia de tensión, luego sí hacíamos las puestas a tierra de todo lo que hay en baja tensión, de todo lo que hay en media tensión, para finalmente sí bloquear para que nadie más nos vaya a conectar ese seccionador. Entonces, en ese sentido es el aporte que quiero hacer y algunas medidas preventivas finalmente que están acá. No entro en detalle, las dejo en la memoria para que las tengan para poder atender preguntas. Perfecto, ingeniero Jairo. Bueno, ya tenemos la primera pregunta del ingeniero Javier Neis. Ingeniero Javier, adelante, muy Sí, buena tarde. buenas tardes, ingeniero Jairo. Buenas tardes. Pues, digamos, respecto a los debates que se dan normalmente sobre el corte visible, en los sistemas de distribución, pues el personal técnico por lo general, pues, por ejemplo, si es un equipo en red aérea, espera ver bueno, la coloquialmente llamada cañuela, ¿cierto? Para previo, digamos, a un equipo. Pero pues precisamente la idea es que estos, por ejemplo, si es un seccionador, pues la idea es que estos equipos tienen posición, digamos, de abierto, cerrado, ¿sí? Y pues, digamos, ese corte visible a veces, aunque en el RETIE explican que también según, digamos, el caso, no es literalmente que sea visible, porque si no, entonces entendería uno que, por ejemplo, al lado de una celda en SF6, entonces tendría que haber, que existir una celda en aire para pues, que existiera corte visible, ¿no? Entonces, no sé Correcto. respecto como a ese punto, de pronto, ¿qué observaciones tiene? Muchas gracias, ingeniero. Sí, realmente lo que usted plantea es totalmente válido. O sea, ya reportar corte visible en el seccionador de SF6, por ejemplo, yo solo lo veo es en la parte mecánica de la posición que queda al frente del elemento, pero yo no voy a ver cuchillas, no voy a ver elementos para saber si sí efectivamente abrió o no abrió. Y hay situaciones en las cuales no abren. Eh, He reportado casos, por ejemplo, en los seccionadores tripolares bajo carga de estos al aire, que tenían una cuchilla que va a hacer la parte de apagachispas que entran en unas eh, aislantes en baquelita en la parte superior y abre el seccionador y veo el corte visible, pero la cuchillita quedó metida haciendo contacto. Entonces hay gente que ve el corte visible, pero no entiende claramente para qué función tenía ese elemento que quedó conectado
y queda energizada una de las fases y habiendo matado gente. Entonces, en la parte de corte visible, tiene razón, hay que mirarlo con mucho detenimiento y con reserva para que la única forma de verificar que sí quedó el corte bien hecho es con la ausencia de tensión. Esa es una forma inicial. Sin embargo, vuelvo e insisto, he conocido casos donde se hace el corte visible, se ve físicamente, pero lo alimentaron al contrario y la gente entra ya confiada de que hizo corte visible, probó tensión en la parte superior, no hay, y resulta que la tensión está entrando por la parte inferior y termina accidentándose. Correcto. Sí, hay veces que incluso lo que usted cuenta, o por ejemplo en temas de redes subterráneas, entonces las personas hacen corte visible, pero por este mismo tema, o sea, en vez reducen todas las reglas de oro al corte visible y no verifican ausencia de tensión, no colocan a tierra y se confían y no tienen en cuenta que puede haber un retorno por el otro extremo, etcétera, y pues suceden accidentes previamente porque se malinterpreta un poco del corte visible y se asume que solamente deben utilizar esa opción. Ah, bueno, no, pues muchas gracias y ahí, Hay unos casos documentados de accidentes que han sucedido por esa razón. Tengo uno con un operador de red donde hubo una explosión en una celda de entrada. La configuración típica en Bogotá es entrada, salida y protección del transformador en media tensión. Pero en esta fábrica era suplencia, no era entrada, salida, era suplencia. Y el operador de red llegó a atender una emergencia porque un grupo estaba de técnicos y calificados, competentes y con experiencia, hicieron una maniobra equivocada porque fueron a modificar unas conexiones de los contadores de energía y se equivocaron porque el operador de red, o sea, primero que todo se pidió el retiro de los sellos de los medidores de energía. Y esos medidores de energía que iban a introducir ellos, pues solo necesitaban el corte del sello de la tapa de la celda de medida en la parte superior, pero el operador de red equivocadamente le quitó los sellos a la parte superior y la parte inferior. Y uno de los técnicos abrió la puerta de la parte inferior y no le pareció riesgoso, no identificó el peligro y quiso tomar una fotografía de los transformadores de corriente, acercó mucho la cámara, le salió el arco y lo quemó. Una quemadura de segundo grado y eso que tenía elementos de protección personal categoría 2, pero eso explotó la señal del reconectador y el reconectador vuelve a entrar 2 veces y bueno, es una cantidad de problemas, pero ahí nos llamaron, atendimos la emergencia y llegó la cuadrilla del operador de red ya para, una vez que está apagada la fábrica, explotar la celda de protección, pues se abrió a abrir la celda de entrada y a ir a abrir la de salida, fue lo que ellos tenían en mente, pero no miraron bien el circuito y malinterpretaron las instalaciones y abrieron la celda que falló en la medida y al ir a accionar la celda que consideraron de entrada, pues la abrieron y dijeron ya no tenemos tensión y la pusieron a tierra para más seguridad, pero como no era entrada-salida, sino era otra cometida de suplencia, pusieron a tierra la suplencia y ¡prum! Explotó la celda también y con quemaduras de primero y segundo grado y eso que ellos tenían traje de 40 calorías, pero me lo escogió con la tapa abierta y al frente y generó ese tipo de acción. ingeniero, disculpe, o sea, no Lo sé si yo he escuchado que de pronto también este tema del corte visible está en como de pronto una traducción de cierta forma equivocada, o sea, porque creo que la idea es más bien como un corte que sea sólido, digamos, que se verifique el corte, pero no de pronto esa interpretación de la palabra visible, pues es correcto. la que puede ser como la que origina a veces esos debates, ¿cierto? Confusiones, de acuerdo. Lo comparto con usted. Muchísimas gracias, ingeniero. Con gusto. A usted, ingeniero Javier. Bueno, continuamos con el ingeniero Germán. Ingeniero Germán, muy buena tarde. Adelante, por favor. No, muy amable, ingeniero Jairo.
De igual manera, como usted acaba de esbozar, pues agradecerle mucho. Y pues en el caso personal, yo estoy en sintonía con respecto a esta difusión de conocimiento, porque realmente quienes estamos inmersos en la parte de seguridad eléctrica encontramos que la accidentalidad se viene presentando igual como era en algunos años. Yo quiero robarle 2 minuticos para complementar algunas cosas y poner algunos puntos de vista. Yo participé con Sintrealecol y con el ingeniero Fabio Casas en el 1996 y se hizo un estudio epidemiológico del accidente de trabajo en el año 1996. Y viendo las estadísticas que usted presenta, pues realmente no ha cambiado mucho. Más o menos han percibido la cantidad de accidentes mortales y la cantidad de accidentes no mortales. O sea, no han habido cambios, digamos, sustanciales con respecto a eso. Sí. De igual manera, yo me abono en lo que comenta el ingeniero Jairo, porque uno como conferencista de este tema tiene sus preocupaciones con respecto a lo que les está enseñando a la persona que está detrás de la pantalla. Tenía yo la misma preocupación y siempre la he tenido con respecto a las reglas de oro, que realmente es una técnica para garantizar de trabajar un equipo que esté energizado a que pase a desenergizado. Y es el segundo paso con respecto a la ambigüedad que hay con respecto a RETIE y resolución 5018, que dice que ponga el sistema puesta a tierra y en el otro dice verificar tensión. Yo tengo evidencias de 3 casos por muerte que han habido acá en Colombia, porque han tratado, digamos, de seguir el paso a paso, pero primero se abre, luego vienen y tratan de, creen que con abrir el cortacircuito de ese elemento ya no hay energía, y como lo explicó el ingeniero Jairo, en el seccionador, la cuchilla metálica por debajo queda energizada. Con solo tener 30 centímetros con respecto a la subestación, pues puede haber arco. Ese fue un caso que sucedió acá en Colombia en un banco y hubo propiamente un accidente supremamente grave. Yo quisiera también felicitarlo, agradecerle al ingeniero Jairo y realmente recomendar lo siguiente: la NFPA 70E en el artículo 120.5, sin describir que estas son las reglas de oro, habla sobre cómo poner una condición eléctricamente segura en la instalación, pero inmersamente está propiamente el procedimiento para desenergizar la subestación. Y para el caso que comentaba ahorita el ingeniero que pidió la palabra con respecto al corte visible, no, antes de toda esa serie de pasos que hemos esbozado, hay otra serie de pasos que deberíamos tener en cuenta, y la NFPA 70E establece que uno de los primeros pasos es tener a mano los diagramas unifilares y planos para consultar la situación con respecto a uno de los casos que presentó el ingeniero Jairo. Entonces, todo esto que nos ha enseñado el ingeniero Jairo Flechas hoy ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque realmente nosotros en la resolución 5018 se está estableciendo la competencia laboral de las personas que trabajan con electricidad. Y si ustedes observan, por ejemplo, la misma resolución dice son 25 voltios de tensión alterna como tensión peligrosa, y la NFPA 70 establece 50 voltios. Entonces hay una cantidad, digamos, de situaciones que no se consultan la norma internacional y se pone, digamos, en evidencia unos valores que sabrá Dios de dónde salieron. En la resolución 5018 también establecen las distancias de seguridad, y uno le dice, por ejemplo, a la persona que trabaja en alumbrado público cuál es la distancia de seguridad a una red de 13.2, y inmediatamente le dice 95 centímetros. Y uno llega y va a consultar la NFPA 70 y ahí están inmersos la distancia de seguridad limitada y restringida, y ahí sacaron los 95 centímetros. Entonces, con el esbozo que el ingeniero Jairo nos ha hecho, realmente hay mucho que trabajar. Y de verdad que le agradecemos mucho, ingeniero. Con gusto y gracias por su aporte también. Muy bienvenido. Perfecto, muchas gracias, ingeniero Germán. Bueno, no sé si hayan más preguntas. Recuerden simplemente darle clic al icono de la manito o por medio del panel de preguntas. Yo no tengo acceso al chat, pero No, no tenemos preguntas, ingeniero, por el momento. bueno, Perfecto, entonces sí. Adelante, ingeniero. ahí la idea es que he querido dejar esas reflexiones para que las analicen y en el futuro, si quieren, podemos hacer una charla solo de bloqueo y etiquetado, una de solo
maniobras en media tensión, una de solo puestas a tierra de subestaciones de temporales, etcétera. Y si les parece pertinente, las puedo preparar y podemos dictarlas y con gusto les aportamos en ese sentido a toda la comunidad de electrotecnia. Solo escríbanle ahí que sí que les interesa y de acuerdo a la motivación pues vamos haciendo muchos más y invito también al ingeniero Germán para que se vincule porque usted tiene mucha experiencia y conocimientos prácticos también de casos, de pronto hacer una de casos de accidentalidad aplicando las reglas de oro, casos de accidentalidad en general, que se puedan compartir por este medio también, así en unas charlitas de 1 hora y eso aporta mucho a la comunidad. Claro que sí, ingeniero Jairo. Bueno, vamos a ver la respuesta del ingeniero Germán. Ingeniero Germán. Muy amable, ingeniero Jairo, pues yo he estado durante mucho tiempo ahí como tras bambalinas, tratando de sobreaguar también y radiando estos conceptos de la seguridad. De pronto sí valdría la pena, a mí me escribió hace unos meses con respecto de qué tipo de conferencia yo podría, o no tanto conferencia, sino qué tipo de charla se podría dictar con respecto a este tema de seguridad eléctrica, que otros temas se manejaban. Entonces, pues yo, ingeniero Jairo, le agradezco mucho. Yo charlaría con Oscar. Oscar tiene mi teléfono. E inclusive podríamos abrir sesiones digamos, de análisis de casos de accidentes que se han presentado y eso va a servir mucho a toda la gente. Esto se puede de igual manera crear como un grupo de seguridad eléctrica de ASIEM y eso va a haber mucha intervención de muchas personas. Entonces voy a atender la sugerencia del ingeniero Jairo y pues yo les esbozaría un tema para que lo abordemos. Claro que sí, bienvenido. Y a los Gracias. asistentes igual les invito para que aporten también. Somos todos los que vemos, nosotros somos los que tenemos que cambiar la normatividad, la reglamentación, las prácticas que se utilizan actualmente y buscar la seguridad de la comunidad, de todas las personas que trabajan en electrotecnia. Excelente, ingeniero Jairo, ingeniero Germán, claro que sí, totalmente invitado, estaremos en contacto con usted. Y bueno, ingeniero Jairo, en verdad, muchas gracias por tan excelente presentación. Y pues aquí nos escriben que están de acuerdo en continuar desglosando esta clase de temas por este medio de Hacienda. Muchas gracias, entonces las prepararemos. Claro que sí, ingeniero Jairo, en nombre de la Asociación Colombiana nuevamente y del Departamento de Servicio del Ingeniero de Hacienda, agradecemos en Mis verdad su dos excelente que vamos disposición. a hacer próximamente. Una es la de Tesla, Nikola Tesla, la vida y obra de este señor que me apasiona, me encanta. Hasta ahora lo estoy conociendo. Y otra que va a ser de sostenibilidad de pymes de ingeniería. Nuestra empresa lleva 32 años y me gusta compartir con ingenieros que tomen el deseo de emprendimiento que quieran recorrer el camino de crear empresa en Colombia o en el exterior, pues para que también no tengan que darse contra el piso y puedan hacer empresas, porque el problema no es crear empresas, es hacerlas sostenibles. Y en eso pues vamos a hacer otra charla el próximo mes. Claro que sí, ingeniero, y totalmente invitados todos e inviten a todos los ingenieros a todos sus colegas que crean que les interesa estos grandiosos temas. Bueno, ingeniero Jairo, nuevamente muchísimas gracias por su Gracias. transmisión de conocimiento y bueno, nos vemos como lo acaba de mencionar en las próximas actividades. Les deseamos una excelente tarde, ingeniero Jairo, señores asistentes, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Feliz tarde.